Hermanos y amigos, aquí estamos de nuevo para seguir estudiando la lección de la escuela sabática. Y en esta ocasión vamos a estudiar la lección número 4, que se titula Misericordia y Justicia en Salmos y en Proverbios. El versículo de memoria dice: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Esto se encuentra en Salmos 82, 3 y 4. Los salmos y los proverbios describen la experiencia de vivir con Dios en las situaciones comunes de la vida, no solo en momentos de adoración o durante actividades religiosas. Mientras que el libro de Proverbios ofrece una clase de sabiduría práctica, desde las relaciones y la familia hasta los negocios y el gobierno, Salmos es una colección de cánticos que cubren una variedad de emociones y experiencias espirituales, desde lamentos hasta alabanzas pletóricas y todo lo que hay en medio. Pero es interesante, queridos hermanos y amigos, que en este mundo estamos viviendo en un mundo lleno de aflicción, lleno de opresión para algunos, llenos de desamparados, de afligidos, que en medio de una sociedad en que muchos malgastan, muchos sufren necesidades. Pero lo importante es que Dios es la esperanza de los desesperados. En medio de las dificultades de la vida, nosotros como pueblo de Dios y el ser humano en general puede tener la esperanza de que Dios está al cuidado de todos nosotros. Pero comienza la lección hablando de salmos, canto de esperanza para los oprimidos. Como ya hemos visto, Dios ve y escucha a quienes están en peligro y en problemas. Muy a menudo en los salmos escuchamos los clamores de gente que ha confiado en Dios, pero que no ve que se haga justicia. De repente el ser humano, ¿verdad?, se desespera y dice: Señor, ¿verdad? O sea, la humanidad de la persona lo hace de repente, no es como un reclamo hacia Dios, sino que su misma situación lo lleva a pensar: pero ¿qué pasa? Que no se hace justicia. Dice: las declaraciones de la bondad y la justicia y el poder de Dios pueden parecer desbordadas por la injusticia y la opresión que las voces de estos cantos experimentan y observan. La gente, los oprimidos, a través de todas las épocas, siempre ha habido gente que ha oprimido a los necesitados. Dice que en medio de esta situación caótica, en medio de la sociedad en que vivimos, aún hay esperanza. Y el apremio es para que Dios actúe antes de que sea demasiado tarde, antes de que triunfe el mal, antes de que los oprimidos sean destruidos por el peso del mal hecho contra ellos. Hay una desesperación en el mundo. Pero mire qué interesante lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 9, del 7 al 9. Vamos a ver lo que dice el Salmo 9, del 7 al 9. Versículos 7 al 9. Dice: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Dice el 13, ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen.
Tú que levantas de las puertas de la muerte, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ha ejecutado. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Entonces Dios tiene determinado un juicio. O sea, la gente va y viene, la gente vive, la gente celebra, la gente compra, la gente vende, pero no piensa que Dios tiene determinado un juicio. El juicio de Dios, las Sagradas Escrituras lo presentan desde el comienzo. Dios tiene preparado un juicio para cada ser humano. Dice, la esperanza del justo juicio de Dios. Esa es la esperanza, la esperanza. Dice, el mal y la justicia pueden mostrarse triunfantes por ahora, pero Dios juzgará a los malhechores y a los injustos. Dice, serán castigados mientras que aquellos a quienes han herido y oprimido serán restaurados y renovados. ¿Y cuándo será ese juicio? Cuando Jesús regrese. Nosotros como pueblo de Dios sabemos que cuando Jesús regrese en su segunda venida, su pueblo fiel irá con él al cielo por 1000 años. Nosotros lo sabemos. Entonces, antes de ir al cielo, los hijos de Dios seremos juzgados por él. Pero ese juicio para nosotros no debe llenarnos de aflicción, sino de consuelo, porque nosotros tenemos en el cielo a uno que murió por nosotros, a uno que dio su vida por nosotros, y Él es nuestro abogado y nuestro defensor. Pero los que nunca aceptaron al Señor serán juzgados durante los 1000 años que el pueblo de Dios está en el cielo. Durante esos 1000 años, los que nunca aceptaron el llamado de Dios serán juzgados. Cada uno será juzgado. Entonces, por eso es importante que en nuestra vida, especialmente los que han sido bendecidos con recursos, con dinero, ayuden a los oprimidos, que vean a los desamparados y les tiendan la mano. Pero entonces, en el Salmo 82 encontramos algo muy interesante también. El Salmo 82 nos muestra también un llamado que hace el salmista. Dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Pregunta Dios a los seres humanos. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Dice, y yo dije, dice, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces el Señor está altercando con seres humanos, con hombres que han recibido privilegios en esta tierra. Pero Dios los trae a juicio y les dice que aboguen por los menesterosos y por los afligidos, que no solamente se dediquen a disfrutar de lo que han recibido, sino que compartan. Dice, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, dice, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Entonces el salmista le hace una súplica al Señor. Levántate, Dios. La opresión es mucha, la miseria es mucha en esta tierra, hay mucho dolor, pero dice que el Señor, Él tiene un plan. Aparentemente el Señor de repente guarda silencio, porque Él tiene un plan establecido que lo llevará a su fin cuando Jesús regrese. Dice, a pesar del orden y las reglas sociales dados por Dios, la nación israelita en varias ocasiones en su historia no cumplió este plan.
Como hemos estudiado en otras lecciones, Dios llamó a Israel para que fuera modelo ante el mundo y le dio leyes para que él las pusiera en práctica. Fácilmente llegaron a ser como las naciones que lo rodeaban, viviendo según un patrón de injusticia y opresión. Los dirigentes y los jueces solo se preocupaban por sí mismos y su favor podía comprarse con sobornos. La corrupción. Siempre ha existido la corrupción. Sin tribunales que los protegieran, el común del pueblo y especialmente los pobres estaban sujetos a explotación. Y sigue siendo la misma situación en el mundo. Siempre los jueces, el dinero compra muchas veces a los jueces. El Salmo 82 es una respuesta a esa situación. Describe el papel de Dios como juez supremo y muestra una escena en la que Él juzga a los dirigentes, incluso a los jueces del pueblo. Este salmo enfatiza que quienes desempeñan esos roles en la sociedad son designados como jueces bajo su dirección. Dice el Espíritu de Profecía en Profetas y Reyes 146, que los jueces y los legisladores son puestos por Dios, pero muchas veces ellos abusan de los privilegios. Ocupan su cargo y desempeñan su trabajo como representantes subordinados de Dios. Este salmo concluye con un llamado específico a que Dios actúe. El salmista le dice: Señor, levántate para intervenir y detener la injusticia que prevalece en la nación. En todas partes del mundo prevalece la injusticia. Los poderosos siempre, los que han tenido el poder y el dinero, han hecho siempre lo que han querido. Así es que el Salmo 82 hace un llamado a Dios en su función de juez supremo, porque Dios es el juez supremo y gobernante supremo del universo y de todas las naciones. Entonces dice, la seguridad viene de que aun cuando los tribunales terrenales no escuchan ni hacen valer el clamor de los pobres y los oprimidos, como suele ocurrir, todavía hay una oportunidad innegable de pedir ayuda. ¿A quién? A Dios, el juez supremo. Pero entonces viene algo muy interesante en la lección y encontramos el Salmo 101. Un salmo muy hermoso, muy precioso, y vale la pena leerlo. Y dice la lección, se titula esta parte de la lección, dice, las promesas de un rey. Salmo 101, mire qué interesante. Dice este salmo lo escribió David. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Mire qué interesante, me gusta este versículo. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. O sea que el propósito de Dios es que sus hijos alcancemos la perfección. Pero para que eso suceda, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo en el corazón. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mí cosa injusta. Interesante también. No pondré delante de mí cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Estas son palabras de David. Dice, corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Dice, y mire qué interesante este versículo. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Qué tremendo, ¿no? Lamentablemente, hermanos y amigos, en medio del pueblo de Dios hay gente así, que lamentablemente no ha nacido de nuevo. Quizás tengan muchos años en la iglesia, pero no han nacido de nuevo. No han sido convertidos. Y tienen un corazón engañoso.
dice solapadamente, maquinan contra sus hermanos o sus hermanas. No son sinceros. Entonces, aparentemente aman a los hermanos, pero de repente utilizan otras cosas para poder ganarse la voluntad de los demás. Es triste, ¿no? Dice, a esto dice David, yo los destruiré, decía David. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces, qué interesante, se cree que David escribió este salmo cuando él fue ungido como rey. Dice la lección que este salmo es especialmente para dirigentes, para hombres que han recibido los privilegios de guiar a los demás. Dice, el Salmo 101 es un pasaje para líderes. Se piensa que estos versículos fueron compuestos por David en los primeros días de su reinado como rey. Incluso dice, pueden haber sido adaptados de los votos que hizo cuando asumió como rey. En sus experiencias como guerrero para Saúl y luego como fugitivo, había constatado por sí mismo de qué forma un rey que pierde el rumbo puede perjudicar a la nación y a su propia familia. Por ejemplo, se refería a Saúl. Saúl, el primer rey que tuvo Israel, él perdió su rumbo porque no obedeció a Dios. Entonces David pudo ver en la experiencia de Saúl lo que significa no seguir las indicaciones de Dios. Por eso David dice en este salmo, determinó que iba a ser un líder diferente. Pocos podríamos ser líderes políticos o personas influyentes a gran escala, porque no todos nacemos con esas cualidades, pero todos desempeñamos roles en la vida en los que tenemos la oportunidad de influenciar a los demás. Dentro de la iglesia, algunos son llamados como ministros. Entonces ellos tienen el privilegio y la responsabilidad de guiar a la iglesia. Entonces dice, otros hemos sido llamados como ancianos, otros como diáconos. Pero entonces cada uno de nosotros tiene la oportunidad de influenciar a los demás. Dice, podría ser en la vida laboral, la participación comunitaria, la familia y la iglesia. Entonces dice, los votos de David registrados en el Salmo 101 deben ser los votos de todos los que tienen la responsabilidad de custodiar las influencias del hogar. Entonces dice el espíritu de profecía que todos nosotros debemos de usar los principios del Salmo 101 para dirigir nuestro hogar. Según tengamos oportunidad, debemos estar preparados para sugerir y confirmar estos principios a aquellos que ocupan puestos de liderazgo por encima de nosotros, con respeto. Si tu pastor está actuando incorrectamente, no está haciendo las cosas como deben ser, con respeto, llégate a él y habla con él, y con el Espíritu de Cristo sugiérele que Dios lo ha llamado para ser un ejemplo en medio de la grey, porque de repente un ministro puede estar actuando, es un ser humano, puede estar actuando mal, o un anciano, un primer anciano, puede andar haciendo cosas incorrectas. Entonces, como pueblo, con respeto, podemos acercarnos y hacerles una sugerencia. Dice, y todos en nuestro liderazgo y lugares de influencia, tenemos la oportunidad de aplicar los principios de liderazgo de David, que nos ayudarán a ser una bendición para los demás. Hermanos, porque Dios nos ha llamado. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré para que seas bendición.
Dios nos ha llamado y si nos ha dado privilegios dentro de su iglesia, debemos de pedirle a Dios que nos dé el Espíritu de Jesús para poder hacer nuestro trabajo como es. Pero qué interesante que también la lección dice que debemos andar con el Señor. Y la lección en esta parte enseña qué realmente es andar con el Señor. Dice, al acercarnos al final del libro de Salmos, las exclamaciones de alabanza parecen ir creciendo. Los últimos 5 salmos comienzan con un mandato sencillo y directo: alabad a Jehová. Sin embargo, el primero de ellos, el Salmo 146, hace un énfasis en especial como la razón principal de esa alabanza: la preocupación de Dios por los pobres y los oprimidos. Y miren lo que dice el Salmo 146. Qué interesante lo que dice el Salmo 146. Alaba, oh Jehová, alaba, oh alma mía, Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Entonces, en esta lección, aprendemos nosotros qué significa realmente andar con Dios. Claro, todos en algún momento de nuestra vida cristiana queremos tener una relación íntima con Dios. Y hay muchos hermanos en nuestra iglesia que son fieles, asistiendo a los cultos, orando, trabajando, ¿verdad? Pero en esta lección hemos aprendido que andar con Dios es imitarlo en el trabajo que Él hace por los necesitados. Dice el Salmo 146 que Dios es nuestro ayudador, es nuestra esperanza. Hace justicia a los agraviados, da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos, abre los ojos de los ciegos, levanta a los justos, ama a los justos, guarda a los extranjeros y a las viudas. Entonces nosotros como su pueblo debemos imitar a Dios. Cuando nosotros nos preocupamos por los desamparados, por los necesitados, estamos colaborando con Dios en el trabajo que ya Él está haciendo. Dice, tan ciertamente como Dios es el creador de este mundo, este salmo describe el trabajo continuo de Dios en el mundo como juez, proveedor, libertador, sanador, ayudador y defensor. Entonces dice que nosotros, cuando trabajamos contra la pobreza, la opresión y la enfermedad, en realidad estamos trabajando con Dios y para sus propósitos. ¿Qué mayor privilegio, dice, puede haber que asociarse con Dios a fin de lograr algo tan inspirador como lo declara el Salmo 146? Entonces, hermanos y amigos, dice que también hay beneficios para nosotros, los cristianos, cuando nosotros colaboramos con Dios para que los necesitados, los huérfanos, las viudas puedan recibir ayuda. Cristo vino a esta tierra para andar y obrar entre los pobres y sufrientes. Ellos recibieron su atención en mayor medida. Y hoy, en la persona de sus hijos, Él visita a los pobres y menesterosos.
disipando la desgracia y aliviando el sufrimiento. Entonces, ¿qué significa andar con el Señor? ¿Es buena la oración? ¿Es bueno asistir a los cultos? Claro que sí, pero debemos de, cuando colaboramos, cuando asistimos a los necesitados, realmente eso significa andar con el Señor. Pero ahora dice la lección, Proverbios, misericordia con los necesitados. El libro de Proverbios, cuando Salomón el Señor le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a conceder. Dice que Salomón no pidió riquezas, Salomón pidió sabiduría. Y el libro de Proverbios, hermanos y amigos, está lleno de una serie de principios inspirados por Dios. Cómo Dios derramó su sabiduría sobre el rey Salomón. Porque el libro de Proverbios es una colección de dichos sabios. Dice, el libro de Proverbios aborda una amplia gama de temas y experiencias de la vida. Entre ellas se encuentran reflexiones sobre la pobreza, la riqueza, el contentamiento, la justicia y la injusticia, en ocasiones desde diferentes ángulos. La vida no siempre es sencilla, y Proverbios nos alerta sobre las diferentes circunstancias y decisiones que influyen en el modo de vida, incluso entre quienes son fieles a Dios. Y en el libro de Proverbios encontramos una serie de versículos que por cuestión de tiempo no los vamos a leer, pero allí en su lección, hermano, en su lección en el día jueves se encuentran todos estos versículos que vamos a leer nada más lo que dice sin leerlos en la Biblia. Por ejemplo, dice uno de ellos, la mano negligente empobrece, pero la mano diligente enriquece. ¿Qué quiere decir? Que la pobreza depende de la acción que tome el ser humano. Si el ser humano es negligente, ¿y qué es una persona negligente? Una persona que no se preocupa, una persona que no tiene visión, una persona que está esperando que todo le caiga del cielo. Esa es una persona negligente. Esta persona empobrece, mientras que el diligente, el que se rebusca, dice que puede enriquecer. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, dice, pero se pierde por falta de juicio. Mire, barbecho. ¿Qué es barbecho? Barbecho es un terreno donde se siembra. Entonces dice que en ese terreno la gente, los pobres, siembran y hay abundancia en la cosecha, pero les falta juicio. Entonces dice que el pobre produce mucho, pero no sabe manejar sus ganancias y las desperdicia. Desperdicia el dinero que le ha costado reunir con tanto esfuerzo. Dice, el justo come hasta saciar su alma, pero el vientre de los impíos tendrá necesidad. Interesante, ¿no? Dice que el justo come hasta saciarse, porque Dios está con el justo. Dios bendice al justo. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. ¿Y quién es su hacedor? Es Dios. Pero el que tiene misericordia de él, lo honra. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea que cuando nosotros ayudamos al pobre, al más pobre de nosotros, dice que le estamos haciendo un préstamo a Dios. Y Dios en su momento te lo va a devolver, y te lo va a devolver con creces, con abundancia. Dos cosas te he demandado, le dice Salomón a Dios. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, porque los hijos de Dios tenemos que huir de la vanidad.
Y tenemos que hablar siempre la verdad. No tenemos que andar usando mentiras para poder justificarnos, porque de repente, hermanos y amigos, usamos mentiras para salir del paso. Cuando ofendemos a alguien, cuando nos interponemos en el camino de alguien para que prospere, mentimos. Entonces dijo el salmista: vanidad y palabra mentirosa aparte de mí, porque yo soy un hijo de Dios. Yo no tengo que ser mentiroso. Dice: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Dios? O que siendo pobre robe y blasfeme el nombre de mi Dios. La semana pasada en la clase, un hermano me hizo precisamente esa pregunta. Me dijo: hermano, cuando estábamos hablando de no robar, me dijo: ¿y qué de la gente, hermano, que tiene una necesidad extrema y tiene que robar para comer? Bueno, le digo: mire, el principio es que no lo haga. Pero si lo hace, bueno, ahí lo dejamos en las manos de Dios. Ya no nos toca a nosotros nos toca, como maestros, enseñar el principio, que robar es pecado. Proverbios enfatiza la preocupación y la atención que Dios tiene por los pobres y vulnerables. A veces la gente es pobre debido a las circunstancias, a sus malas decisiones o a la explotación. Pero cualquiera que sean las causas de su situación, el Señor todavía se considera su creador y defensor. Dios está al tanto. No hay que oprimir ni aprovecharse de estas personas, independientemente de sus errores. Pero el hombre sin Cristo se aprovecha de la debilidad de la gente. Yo lo he vivido en mi país, lo he vivido. He visto cómo la gente ha sido explotada. Por eso hay tanta dificultad en el mundo. Las revoluciones no resultan simplemente porque tienen que levantarse, es la explotación. Es que los ricos, ¿verdad?, se olvidan de que hay gente pobre en el mundo. Y Dios está interesado. Y al final Él va a vindicar a los pobres de esta tierra. La fidelidad a Dios, dice, siempre es considerada muy importante. Entonces, porque dice: más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. Hoy en día, mucha gente, queriendo salir de la pobreza, se dedica a los negocios fraudulentos, como la venta de drogas. Hay mucha gente que está haciendo eso, porque quiere salir de pobre, ya no quiere ser pobre. Entonces dice, otra preocupación en Proverbios es la honestidad y el trato justo en los negocios, el gobierno y la administración de justicia. Proverbios no solo se preocupa por la vida de la gente, sino además ofrece información sobre cómo la sociedad en su conjunto debería funcionar en beneficio de todos, en particular de aquellos que necesitan protección. Dice, se nos recuerda nuevamente que en el mejor de los casos, los que gobiernan y dirigen lo hacen con la ayuda de Dios y deben actuar como agentes de su gracia y compasión. También el libro de Proverbios habla de las pesas falsas. Dice que Dios aborrece las pesas falsas. O sea, el comerciante debe ser correcto en lo que vende. Los testigos falsos. Hay gente que va a los tribunales a decir lo que no es, simplemente porque le pagan. Entonces Dios aborrece todo lo que tiene que ver con el fraude, especialmente sus siervos, sus dirigentes. El Señor nos llama, porque yo soy anciano de iglesia. Cuando Moisés, por consejo de su suegro Jetro,
llamó a los dirigentes allá en el tiempo de Israel cuando salieron de Egipto, y que Moisés tenía que estar resolviendo muchos problemas él solo. Su suegro le dijo: mira, eso no está bien, elige hombres que te ayuden. Y Moisés así lo hizo, y una de las cuestiones y una de las cualidades que los consejeros deberían de tener, pues tenían que ser hombres consagrados, hombres llenos del Espíritu Santo. Pero lo más importante es que estos hombres debían de aborrecer la avaricia. Estos, le dijo Jetro, deben de aborrecer la avaricia, porque el que no aborrece la avaricia, pues tarde o temprano puede caer en la trampa que el enemigo le puede tender. Entonces, el Señor llama a sus siervos a que busquen y es lo que se hace en la iglesia. Los ancianos, por ejemplo, somos hasta cierto punto, o el papel que el Señor nos llama a hacer es ser consejeros del ministro, sus ayudantes. Pero de repente, ¿verdad? El líder tiene dificultades para seguir el consejo de sus ayudantes. Pero cuando todos trabajan en armonía, cuando ministros y ancianos o consejeros trabajan en armonía, el trabajo para la iglesia o para el gobierno o para lo que sea puede ser fabuloso. Los salmos de David pasan por toda la gama de la experiencia humana, desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad y condenación de sí, hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios. David, sabemos nosotros que David cometió un pecado tremendo. Se metió con una mujer que no era su mujer, luego le embarazó, y luego mandó a llamar al marido, a Uría, lo mandó a llamar de allá de la guerra, y lo emborrachó para que se fuera a acostar con su mujer y pegarle el hijo a él. Pero Dios dirigió a este hombre, y este hombre no hizo lo que el rey quería que hiciera. Después lo mandó con una carta en la mano ante el general del ejército, y le dijo: mira, pon a David en el frente de batalla para que ahí lo aniquilen. Y así fue. Pero entonces David se arrepintió. Dios envió al profeta a que le declarara con una parábola, y cuando David entendió que el hombre que debía morir era él, se arrepintió y Dios lo perdonó. Entonces en David podemos ver, por eso Dios lo llamó, dice, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David se arrepintió. David se arrepintió de todo el pecado que había hecho. Pero entonces es una lección para nosotros. Es una lección para nosotros. El arrepentimiento de David. Y en el Salmo 51 se encuentra el arrepentimiento de David. Ten piedad de mí, oh Dios, le dijo, conforme a tu misericordia, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David reconoció su pecado. David no se justificó delante de Dios. Él aceptó que había cometido un gran pecado, y entonces por eso él se dio cuenta que su vida tenía que ser diferente. Pero vivimos en un mundo violento, hermanos y amigos. Vivimos en un mundo violento en que cada día nos enfrentamos a situaciones muy difíciles, pero Dios está al cuidado de este mundo, especialmente de sus hijos, de su pueblo. Dios está pendiente de cada una de nuestras necesidades.
Y lo mismo de lo mismo del mundo, de toda la humanidad, porque todos somos hijos de Dios. Entonces hay que confiar en Él, porque Dios es misericordioso. Dios es misericordioso y también es justo, porque aun cuando David se arrepintió, él tuvo que sufrir las consecuencias de su pecado. Y la primera experiencia dura fue la muerte de su hijo, de aquel hijo que había engendrado con esta mujer de Uría. Este niño murió y le dolió mucho a David. Pero después murieron otros 3 hijos suyos. Y el que murió trágicamente fue Absalón. Entonces eso nos enseña, hermanos, porque el pecado trae miseria. Dios nos ofrece su gracia salvadora. Pero si nosotros nos mantenemos fieles al Señor, el Señor nos bendecirá grandemente. Ayer escuchaba un predicador donde decía, cuando él hablaba del pecado, decía el predicador, dice, Dios nos ha determinado lo que es bueno y lo que es malo. Entonces dice, si nosotros nos dominamos ante el mal, llegaremos, dice, podemos llegar a ser santos, decía él. Pero si nosotros insistimos en nuestro pecado, decía él, pues Dios tendrá que condenarlo. Así es que es nuestra decisión. Dios nos ama, Dios quiere salvarnos. Pero lo más importante es que Dios se preocupa por los necesitados, por los que sufren, y nosotros como su pueblo debemos de ser las manos del Señor. Que el Señor nos bendiga, nos siga bendiciendo, hermanos, al seguir estudiando estas lecciones. Oremos. Amado Dios que moras en los cielos, de nuevo te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de presentar tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que esta palabra pueda encontrar cabida en los corazones de mis hermanos y de aquellos, Señor, que escuchan este mensaje. Gracias, Señor. Perdona mis pecados. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.
Christmas.